Esto es, me lo dijo mi terapeuta, una charla sin filtros sobre salud mental, relaciones y todo lo que sentimos, pero no siempre decimos. Aquí desarmamos mitos, exploramos emociones reales y compartimos herramientas que sí te sirven, que no suenan a frase de taza. Lo que sientes no es raro, lo hablamos aquí. Qué bueno que ya llegaron, pásenle a lo barrido. Bienvenidos ya al último capítulo del mes de octubre. Oye, yo cada vez que estamos en octubre siento que ya es como viernes, porque ya noviembre y diciembre, pues es fin de año, fin de semana, sábado y domingo, ya estoy contando mis días, comadre, para aquel encuentro mágico que vamos a tener en diciembre. Pero bueno, pues para despedir octubre vamos a estar hablando de octubre rosa, comadre. ¿Cómo te va? Oye, yo también ya me quiero teletransportar entonces a diciembre, una de las épocas más favoritas. El día de hoy, bien, el día de hoy estoy contenta de compartir este espacio como siempre contigo y con la gente bonita que nos escucha. Ay, con ganas de sí avanzar y no avanzar en el tema de hoy porque pues a veces sí pegan los temas que preparamos, Monse, pero ya estamos aquí, así es que a compartir con todos. Pues vamos a comenzar, si te parece bien. Y oigan, esto sí se platica. Probablemente han estado escuchando porque Octubre Rosa es un motivo de prevención en el que muchas empresas y muchas voces se suman para poder hablar de prevención en lo que tiene que ver con el cuidado del cáncer de mama. Oye, comadre, pero tú te has puesto a pensar por qué es un tema tan importante, por qué muchas empresas o incluso todo el sector salud en nuestro México mágico, amado, le invierte como esta parte de prevención. Pues sí, claro, porque una de cada 8 mujeres pueden estar desarrollando cáncer de mama y el 70% se da cuenta hasta que ya está en etapas muy avanzadas. Esos números están bien cañones porque, por ejemplo, hagamos un ejercicio, o sea, tú velo pensando, yo igual, y gente muy bonita que nos escucha cada miércoles, igual piénsenlo. Vayan pensando en una mujer que ustedes conocen, conforme yo vaya diciendo los números, voy a contar hasta 8. Imagínense que de esas 8 mujeres existe la posibilidad que alguna de ellas pueda desarrollar cáncer. Las estadísticas son muy duras. Entonces vamos a hacer este experimento, Jonah. ¿Qué te parece? Yo voy a contar hasta 8 y ustedes piensen en 8 mujeres diferentes que ustedes conocen. Voy a comenzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora piensen, de acuerdo a esta estadística, ¿cuál de esas mujeres por la lotería rusa de la genética, de algunas características individuales, tendría que lidiar con este tipo de padecimiento? Porque además, fíjense lo interesante que es esto. Si esa mujer estuviera haciendo este evento de prevención, es altamente probable que lo detecte a tiempo. Y eso, bueno, trae muy buenas noticias porque el 90% de este tipo de cáncer que se detecta a tiempo es curable. Así que cuéntenle esta información a estas 8 mujeres que ustedes pensaron, que son las que seguramente son con las que conviven cotidianamente y que ocupan un lugar especial en su corazón. Qué bonito que las empresas también contribuyan a esta parte de la concientización, de la prevención y no solo ver cuando ya estamos encima de la enfermedad, el cuidarnos como responsabilidad no solo de la mujer, sino de una sociedad que está ahí alerta y pendiente de que nosotros las mujeres estemos bien. Porque fíjate qué pasa, que esta manera que tú dices de las empresas, sector salud, sociedad civil organizada, las personas, las amigas, la familia, piense que es una labor que nos toca a todos, es una idea bien bonita por dos cosas. Uno, ¿de qué manera nos puede ser útil seguir pensando que la salud preventiva de las mujeres es una cosa que se hace de manera individual? Creo que en ese sentido el hecho de lo que hace Octubre Rosa nos regala esta idea bien bonita, que la prevención se hace en equipo. Claro, y estoy pensándolo incluso ya desde cuando ya no alcanza a ser prevención y ya más es el tratamiento, como el estar acompañado también lo vuelve más sencillo.
que a pesar de que pareciera que es algo fácil de detectar, incluso, incluso de detectar en etapas tempranas, ¿por qué es tan alto el porcentaje de mujeres? Es casi el 70, o sea, es un montón de porcentaje, se detecta en etapas avanzadas. ¿Qué crees tú que es lo que pase? Que evita que las mujeres tengan este acto cotidiano, íntimo, de prevención en su cuerpo. ¿Qué crees que sea lo que les pase a las mujeres que posterguen este tipo de acciones? Ay, pues te dije que no quería yo hablar de este tema, pero creo que está relacionado con la carga mental, con eso que como mujeres venimos cargando, arrastrando y viviendo de manera cotidiana que no nos da oportunidad o no nos permite voltearnos a ver, hasta que a veces nuestro cuerpo grita lo que no estamos atendiendo físicamente, lo que no estamos escuchando en etapas pues preventivas. Hace poco vi un video en el que decía, más o menos la escena es así, es una escena dinámica en la que se está grabando la esquina o el cruce de una calle en donde más o menos está transitada. Y la cámara está fija y está apuntando a cómo las personas van cruzando la calle. Y el eslogan es básico y dice, las mujeres siempre llevan cosas en las manos. Las mujeres siempre están transportando cosas, haciendo que la vida se mueva. Y cuando empiezas a escuchar esa frase, pones especial atención a ver que efectivamente el video, todas las mujeres que van atravesando la calle llevan algo en las manos. Esto me haces pensar, ¿no? Cuando tú hablas de carga mental. A ver, a ver, comadre, si les tuviéramos que decir así a las personas en general, con nota atención a los caballeros, a los hijos, a las hijas, ¿cómo es la carga mental? ¿Qué tendríamos que decirles para que quede súper clarito? Pues la carga mental es ese trabajo invisible donde la mujer planea, anticipa, organiza, recuerda, cuida, sostiene el bienestar de todos, y se alcanza el de ella. Ah, está bien cañón. Ah, ya nada más de decirlo me cansé. Es que, ¿sabes? A lo mejor esto lo tendríamos que guardar para el área que dice lo que callamos las psicólogas, pero estoy pensando, ¿no? Todas aquellas pequeñas tareas, mini tareas que se vuelven una carga mental, que tú y yo, por ejemplo, tenemos que resolver para poder sentarnos a dedicar a grabar, a pasarla bien, a disfrutar esto que a las dos nos gusta muchísimo, pero ¿cuántas cosas tuvimos que dejar resueltas para que pudiéramos tener este momento en el que hacemos esto que nos gusta tanto? Eso, por ejemplo, es algo de lo que puede hablar de manera muy clara de las cosas que tenemos que hacer las mujeres. Oye, y uno no te parece que sería muy interesante escuchar, bueno, leer, que nos dejen aquí, déjenos. ¿Cuáles son esas cargas mentales que ustedes todos los días tienen que desempeñar? ¿Qué piensas de esta idea? Oye, pienso que habría bastantes coincidencias entre las cosas que como mujeres pensamos que tenemos que sostener. Y pienso también, Monse, que no solo se trata de lo que en acción hay que realizar, ¿no? Ya lo decía hace ratito, es desde la planeación, desde el cuadrar todo en la mente para que se lleve a cabo. Entonces, a veces en el hacer no se ve tan evidenciado todo el proceso que implicó. El domingo nos toca ir al súper y hay que pensar qué cosas hacen falta de lo que siempre debe de estar ahí. También hay que pensar en el menú. ¿Qué menú les va a gustar a las personas que viven, habitan en este hogar? ¿Y qué cosas de ese menú me hace falta por comprar? ¿En qué porciones? ¿En qué tiempo los tengo que
comprar para que me alcancen a estar o maduros o en buenas condiciones, que no se me eche a perder, qué tiempos voy a dar para cocinar. Y eso solo es el Congelar. momento de elaborar o el pensar en ir al súper. Entonces, pareciera que por cada acción que hay que realizar, tenemos mini tareas previas que previsualizar antes de llegar a la acción de la compra. Olvídate que ya estés preparando, ¿ves? Ni siquiera llegamos a ese punto. Entonces, justo eh, tener en mente como si fuéramos una computadora que está aquí. Aquí estoy ahora contigo y en segundo plano tiene la serie de tareas ahí activadas. Como esto va manteniendo en una alerta constante. Y qué hablar del estrés. O sea, imagínate los niveles que se vienen manejando. Entonces, ¿en qué momento uno se da el tiempo para ir a su revisión? Pues ya. Hartas cosas nos dijiste, comadre, y cuando tú ibas diciendo todas esas cosas, yo estaba pensando en, ajá, pero también tengo que pensar en fijarme, por ejemplo, ya cuando estás en el súper, fijarme en la fecha de caducidad y si ver si ese producto que voy a comprar probablemente necesite congelarse. Y si se congela, ¿con cuánto tiempo de anticipación? Primero lo tengo que bajar al refrigerador y luego lo tengo que dejar escurriendo en el lavaplatos para que termine de descongelarse, ¿no? Todas estas mini tareas y me haces pensar en varias ideas. La primera es, cuando dijiste computadora, esto es un chiste cotidiano en mi casa. Había hace muchos años una caricatura que se llamaba Los Supersónicos, mana, en Ujú. donde era esta La familia del rutina. futuro. Ándale, sí. Entonces a veces termino pensando, ahora, pues de que fuera yo la robotina de esta casa para poder resolver así, mira, y sin cansarse, ¿no? Todas las cosas o todas las habilidades que debemos tener. Pero entonces tengo esta idea, a ver, esta pregunta. ¿Y si el verdadero problema no fuera el cáncer, sino la costumbre de las mujeres de dejarnos hasta el final de la lista? Porque, a ver, voy a decir esta otra pregunta. ¿Por qué el autocuidado sigue siendo una tarea que las mujeres hacen solas, mientras todos se benefician de que estén bien? Entonces, esto de la prevención hasta ahora quisiera yo como ir puntualizando, comadre, personas que nos escuchan, 2 puntos. Uno, la prevención que necesitan las mujeres no es una cosa que podemos hacer solas, porque necesitamos dos personas que cohabitan en nuestra casa que nos colaboren con la carga mental. O sea, dijiste que las personas con las que compartimos nuestra vida disfrutan o se benefician del que la mujer esté sana en este transcurrir cotidiano Y y resolver que, las cosas. ah, y Si entonces tú, el acompañamiento lo necesitan ¿en qué sentido, Monse? a ver, voy a pensar en algo así. Imagínate que tú llevas un rato sintiéndote un poco mal, ¿no? Y que incluso no sé, en tu último periodo menstrual, de acuerdo a lo que nos dan las recomendaciones médicos respecto a la exploración de las mamas, sentiste algo que te llamó la atención y lo tienes ahí como prendido. Pero Ujú. entonces llega uno de tus hijos y te dice, mamá, se acabó la leche. Y en tu trabajo te hacen una llamada y te dicen, oye, es que el caso fulano que atendiste, habló el papá y dijo que tiene una queja. Y luego tu hija, la de en medio, te dice, oye, mamá, para el 31 tengo que ir disfrazada de Catrina, pero no cualquier Catrina, tiene que ser muy mexicana, que porque no quiere nada de cosas americanas. Y te habla tu hermana y te dice, ay, hermana, fíjate que estoy teniendo un conflicto con mi esposo. Y te habla tu mejor amiga y te dice, ¿qué crees? Se me calentó el carro. Esto de pensar en esa bolita que escuchaste, se queda hasta Ujú. el último. Se va como si en la lista de tareas pendientes se fuera Ujú. postergando, claro. Ujú. Entonces, las mujeres necesitamos de la colaboración de las demás personas en general para ayudarnos a cargar eso que a veces nos deja en el último lugar. ¿Cómo ves esta idea? Contesta tu pregunta. Sí, solo tengo unas ideas, Monse. A ver,
¿De qué manera el otro va a poderse dar cuenta de que necesitamos este acompañamiento? ¿Por dónde tendríamos que empezar a trabajar o a jalar esos hilos? Porque tengo muy presente esta idea de que pues las personas con las que cohabitamos no son adivinas. Ah, Entonces, no sé, pienso que un primer paso para acercarnos a este acompañamiento tendría que ver con la comunicación de esto, de lo que me estoy dando cuenta. sí, incluso creo que esta es una idea genérica, no la tomen como rajatabla ni que todas las mujeres seamos iguales, ¿no? Pero el que las mujeres podamos aceptar ayuda implica que tengamos que renunciar a cierta parte de que las cosas salgan como nosotros decimos. Hoy en la mañana atendí a una chava y me decía, psicóloga, yo necesito que tú me ayudes porque mira, mi marido me quiere ayudar. Incluso voy a usar esta palabra de ayudar entre comillas, ¿eh? Me quiere ayudar a hacer el quehacer porque estoy en el último trimestre de mi embarazo y estoy muy cansada y tengo los pies muy hinchados. Y él me quiere ayudar. Y hacía referencia a, pues el marido está chido, le quiere colaborar, o sea, quiere convertirse en alguien que resuelve y no una cosa más de la carga mental, ¿no? Y entonces la chava dijo, solo que tengo un problema. Lava primero las ollas y después los vasos. No, espérate, ya me acordé cómo dijo. Lava primero las ollas y con el mismo jabón cochambrudo, lava después los vasos y no le pone cloro y todos los vasos quedan oliendo a choquillo. Y me dijo, psicóloga, ¿tú crees que yo voy a permitir que eso pase? Fíjate entonces cómo a veces dejar la carga mental significa depositar en el otro, pero como estar preparadas para que algunas veces las personas que nos pueden colaborar quizás no van a terminar haciendo las cosas como pensaban. Y bueno, puse un ejemplo de una pareja, pero no exclusivamente la pareja, voy a poner otro ejemplo. En la casa de Navidad, en mi casa, en la familia, hay una regla, nadie se puede ir a dormir hasta que está todo limpio, o sea, después de la cena de Navidad y todos vienen fiestados y cansados y así. Y una de mis tías es como la más, ¿cómo podríamos decirlo? Intensa, no, la más efusiva, la más de que tiene que pasar. El último Ok. año estaba muy cansada, porque bueno, pues algunas Mm. cosas le han pasado justamente con el tema de la salud. Y su mamá le dijo, perdón, su hija le dijo, mamá, ya vete a acostar, yo lavo los platos, yo recojo, yo dejo todo limpio. Y dijo, no, porque tú no haces las cosas como a mí me gusta. Entonces, el tema de la prevención es un tema que nos debe recordar a las mujeres, hey, necesitas estar atenta de tu salud y necesitas encontrarle un espacio en tu apretadísima agenda de la carga mental para poder delegar las responsabilidades, porque está bien recibir ayuda. ¿Cómo ves? Que, no sé, de Mm. repente pensé que estas ideas ya las habíamos hablado, ¿Justo qué? que estas ideas ya las habíamos hablado. Ah, y justo un poquito para allá iba. Eh, no, es que no sé ni siquiera cómo expresar esto que me provoca el darme cuenta o encontrar una coincidencia nuevamente a través de otro tema que uno piensa, ¿no? Ay, hoy les vamos a hablar de otra cosa a la comunidad que amablemente nos escucha y terminar tocando un poquito o un muchito de las mismas fibras, ¿no? ¿A qué voy con esto? Pues definitivamente volvemos a hablar de crianza, volvemos a hablar de arquetipos, volvemos a hablar de expectativas sociales y no sé en qué punto es que vamos a lograr romper con esto y cuáles serían las maneras adecuadas o idóneas que ayudan a realmente llegar a ese punto de transformación. ¿Cuáles son las medidas, no? Porque, no sé, estoy pensando, tengo la carga mental, yo, mujer, yo, Yunuen, y la voy a distribuir, pensando que no la puedo sostener yo sola porque no, aquí en esta casa no es Yunuen y las personas que cohabitan con ella. O sea, aquí es la familia Crespo Torres, ¿no? Y eso somos todos.
pero cómo esta redistribución de eso que está resultando pesado va a ser asimilado por el otro, ¿cómo lo va a recibir? Porque en este sentido estoy pensando, no es que el hombre no tenga su propia carga mental y quizás esta carga mental no le implique en cuestiones como lo socialmente y entre comillas, enmarcado en las mujeres, tendrá su propia carga y habrá quien de los hombres no distribuya esta, y no porque vayamos las mujeres a hacer el trabajo de los hombres, sino porque estamos hablando de ese sostén emocional. Entonces, cada quien desde sus trincheras, cómo va distribuyendo y cómo se tiene que, que equilibrar. Voy a dejar de redundar y a ver si puedo puntualizar esta última idea, Monse. No es que el hombre no tenga la capacidad de hacer todas estas cosas que venimos haciendo las mujeres, de planear, de anticipar, de organizar, de recordar, porque esas cosas las hace también, a lo mejor muy orientadas a las cosas de su trabajo. Sin embargo, socialmente se nos enmarcó en una idea distinta y al momento de redistribuir, me voy a pegar un poquito incluso con el tema de la semana pasada, el hombre puede llegar hasta sentirse perdido en esa identidad porque el delegar, no el delegar, el compartir esta responsabilidad lo hace ejercer un rol distinto al que socialmente estábamos acostumbrados. No De, sé, fui clara. sí, pero claro, esta idea que tú nos dices está bien chida. Pensar en todas las familias que tienen esta configuración, en donde hay un hombre adulto que ayuda a cargar la responsabilidad cotidiana de una casa, de los hijos, de los gastos. Y tú nos propones esto, ¿no? Que probablemente los hombres sí lo hacen en relación a las cosas cotidianas que hacen en su trabajo. Esa es una parte de la población, está bien chido, pero hay un dato. El número, estadísticamente, está a la alza el número de familias o de hogares que son liderados exclusivamente por una mujer. Entonces, sí, pareciera que algunas mujeres tienen la posibilidad de, esto que tú dices, ofrecer una reconfiguración, pero no es la única realidad, existen otras realidades. Y entonces, fíjate, creo, a ver, ¿tú cómo lo escuchas esto? Yo creo que el punto que converge es el vínculo que tiene que las mujeres puedan elaborar la carga mental en cualquier configuración en Ujú. relación con su salud. Porque mira, en general, cuando las mujeres viven con sobrecarga emocional y cognitiva, generalmente postergan sus propios cuidados y salen cosas como no tengo tiempo para ir al médico, ya después me recibo, después me recibo, no, después me reviso o incluso no me alcanza para pagar la revisión, porque un montón de mujeres no tienen acceso a sistemas de salud en donde tengan como de primera mano esta posible revisión especializada, ¿no? Entonces puede ser que es necesario pagar lo que cuesta un especialista, 800, 1000, 500, no sé. Entonces, esto de ir postergando es una señal clarísima de que la carga mental está afectando la salud de las mujeres. Entonces, imagínate, hace rato decías un poco el rollo del estrés sostenido. Esto también puede alterar el sistema y de manera bien interesante, ese es un factor que podríamos ir previniendo. Ese sí es un factor que puede ayudarle a las mujeres como un factor de riesgo para tener salud mamaria y cardiovascular, porque no solo es el tema de la salud del cáncer de mama, sino también el cardiovascular. Entonces, no lo sé, pensaría, ¿cuántas veces te has sentido culpable por tomarte una hora solo para ti? ¿O por qué nos cuesta tanto trabajo a las mujeres pedir ayuda, incluso cuando sabemos que no podemos más? Vaya, ¿en qué momento la prevención se volvió un lujo y no un derecho? Ay, estas Y preguntas sí están. nuevamente, ay, perdón, Monse, Dale, te dale. Mm, interrumpí. mm, mm. Estaríamos hablando de esa redistribución y lo voy a enmarcar ahora desde este otro escenario, porque incluso voy a proponer un escenario más. Este escenario donde es la mamá la que sostiene
también esa carga mental se tendrá que redistribuir en los hijos. Y como los hijos, es decir, tenemos que transitar o recorrer ese camino en el que pasemos de ser la perfección andando a ser Resuelve todo. simples mortales, redistribuyendo eso ahora con los hijos o con las personas que cohabitan en ese hogar. Estoy pensando, entonces, nada más las que son casadas o tienen hijos sufren carga mental. No, también una chica joven que vive sola o que vive en casa de sus padres, también experimentan la carga mental. Y de nuevo volvemos al punto, o sea, la configuración no es la que determina es justo la falta de redistribución, la falta de reconocer que estoy viviendo en una carga mental que me está llevando al descuido. Es un poquito, a ver, déjame comparar a ver si esto ayuda a explicar mi idea, Sí. ¿no? Yo trabajando en educación especial y los papás en algunos de los casos, para que no se sientan aludidos todos, sobreprotegiendo a sus hijos con discapacidad sin pensar en que en algún momento se van a tener que ir de este mundo, ellos como papás. Entonces, ¿cómo esta sobreprotección realmente ayudó al hijo a generar autonomía, ¿no? Entonces, ¿cómo este postergar mi salud realmente va a seguir sosteniendo a la larga o a posteriori cuando nuevamente mi cuerpo me grite lo que no atendí en tiempo y forma? Oye, me hiciste pensar en una frase matadora y que le voy a dar, probablemente no es de él, quizá la leyó por algún lado, pero yo se la escuché a mi hermano y me preguntó así, bien solemne, Monse, ¿tú morirías por tus hijos? Le dije, claro. Y me dijo, ¿y vivirías por ellos? O sea, haciendo referencia a, irías al chequeo médico, Ujú. te tomarías la pastilla de la presión y todas las mañanas a la misma hora, cuidarías tu consumo de sal y azúcar, harías hábitos saludables como salir a caminar, cuidarías tus niveles de estrés, estarías pendiente de los chequeos, ¿no? Por ejemplo, podríamos incluir el Papá Nicolau. A eso se refiere. Entonces me hiciste pensar en esto, ¿no? Pareciera que de entrada pensar que ofrecer todos los cuidados a manos llenas a las configuraciones diferentes de los otros podría ser como la mejor idea. Pero si nosotros vamos postergando, nosotras, y si nosotras vamos postergando este chequeo, en realidad pareciera que es una mala inversión de largo plazo, ¿no? Creo que a eso te referías. Ujú. Sí, claro, porque al final eso que estás sosteniendo lo vas a dejar suelto en algún momento y a lo mejor no va a ser el momento en el que tú quisieras soltarlo, porque no sé, yo no creo que ninguna persona pensemos que nos queremos ir de la vida en un momento donde nuestros hijos todavía se encuentran como en pleno desarrollo, ¿no? Uno quiere estar ahí el mayor tiempo posible y me voy de nuevo a un escenario donde no hay hijos. Uno no se ve a sí mismo partiendo a una corta edad, porque tenemos la creencia de perdurar, pero ¿cuántas cosas hacemos para realmente conservar esa salud en todos los sentidos? Oye, pues estaba pensando que quizás ya es tiempo de irnos a nuestra siguiente sección, porque hemos hablado o hemos descrito cuál es parte del problema. Pero, ¿qué te parece si nos vamos a nuestra siguiente sección? Preguntas sin filtro. Es que mira, esta pregunta tiene esta idea. ¿Qué cambios debo hacer en mí para poder compartir la responsabilidad en la vida adulta que me acerque a tener esta prevención de la que estamos hablando el día de hoy? Bueno, pues uno sería, y ya lo veníamos diciendo un poquito, el soltar el control, el entender que, mira, lo estoy imaginando de esta A manera. ver, Mm, creo que las mujeres solemos pensar que para que las cosas se hagan de manera adecuada, como nos gusta y como
como nos hace sentir tranquilas, las tenemos que hacer nosotros mismos porque nosotras mismas, porque nadie las va a poder hacer de la manera en que nosotros queramos. Entonces, esta manera es ir caminando tú de manera autónoma y entre comillas por un pasillo, imaginémoslo, ¿no? Imaginemos, no, ¿cómo se dice? Imaginemos. Sí, lo dijiste Ok, bien. imaginemos, ajá, caminando por un pasillo, imaginemos. Y entonces, pareciera que al momento en que uno suelta, como que si nos quitaran, lo voy a decir así, una pierna. ¡Ah! Y entonces como que arranquéramos, pero el otro lo va a hacer. Y entonces el otro es una muleta. Y entonces venimos como, ay, como caminando a medias tintas, porque no somos capaces de desprendernos de eso que, que puede hacer el otro a su manera, no a nuestra manera. No sé si le di vueltas. Sí, porque entonces yo pensaría en esta pregunta. ¿Cuál sería? Bueno, no, tú O sea, si preguntaste, le no, di vueltas. no, no, no. No, no le diste vueltas y me hiciste pensar en una pregunta. Hablando de cómo tenemos que caminar para no sentir que cuando delegamos un poco el control en otra persona, tenemos que ir caminando con una pata de palo y con una buena, ¿no? Pensaría entonces esta idea. ¿Cuál sería entonces el primer pasito para que yo sienta tranquilidad cuando alguien hace una cosa un poco diferente a mí? ¿O qué significa para mí que las personas tengan que hacer cosas distintas para que de todos modos se logre esa meta? Fíjate que recordé, creo que incluso ya en otro capítulo les conté que muchos años hice capacitación, a veces todavía la hago. Y bueno, pues he hecho un montón de lo que le llaman dinámicas grupales, un montón. Y recordé una. Una es, pones a las personas de un lado, a través de una línea, bueno, los pones atrás de la línea, como atrás de la raya que estoy trabajando, y del otro lado Ujú. marcas otra línea. Y hay 10 personas. Y la consigna es sencilla, es decirles, ¿cuántas maneras diferentes hay de llegar de esta línea a esta línea? ¿Cuántas? Pues el cielo es el límite. Existen muchas posibilidades de poder cumplir una meta. Entonces, quién sabe, a lo mejor el primer pasito para que las mujeres estemos listas para soltar el control sobre todo lo que tiene que pasar es reconocer que quizás existen otras maneras de que las cosas se hagan y que también están bien hechas. Ujú. Sí, es decir, no mirar el proceso, mirar el objetivo, Mm, un poquito desde, y no por devaluar el proceso como tal, o sea, en este sentido muy específico del poder mirar que la tarea por cumplir termina realizada, aunque claro, no sea con el mismo procedimiento que tú lo haces, no porque los claro. procesos no valgan, aclarando. Pero acá, pues también delimitar, que no se trata del decir suelto y entonces esta carga mental que yo tenía la delegué y yo estoy libre y soberana y ahora la dejé enfrascada en otras personas. Claro. Creo que una diferencia muy importante está en en el colaborar o en el ser corresponsables, o sea, Ujú. sí suelto algo que yo venía haciendo para que lo hagas tú o para que lo haga yo en otro momento y el punto de unión viene en la comprensión del qué se tiene que hacer, para qué se tiene que hacer o por qué lo estoy haciendo. Como esta conciencia de nos acompañamos porque somos todos, ¿no? O, La familia, las configuraciones, ajá. Sí, es que quería dar como un ejemplo justo de una configuración en la individualidad, donde una chica que vive sola a lo mejor no va a delegar con nadie o no va a compartir estas responsabilidades del hogar, pero sí puede soltar a partir de ella misma el decir, mi casa no tiene que estar perfecta todo el día.
Julieta Fierro lo dijo. Julieta Fierro, esta astrónoma muy famosa, que es una lumbrera, es una punta de lanza para las mujeres en la ciencia, y hace esta pregunta, la quiero incluso citar, dice, ¿qué les pasa a las mujeres modernas? ¿Ustedes piensan que antes de venir yo dejé la cama hecha? No. ¿Ustedes creen que antes de irme a estudiar el doctorado y dedicarme a las ciencias, lavé los platos? No. Entonces, me parece que bien interesante esto como nos dices. ¿Quién sabe? Quizás la idea que nos estás presentando es aceptar la imperfección. La primera idea es que la perfección no me da identidad. Es decir, si algo sale mal, en esto que tú nos estás diciendo de poder delegar las responsabilidades, o que si hoy no estoy tan lista o no tengo tanta energía, puedo descansar, no importa si los platos se quedan sucios. La perfección no me define. Y la otra idea es, me estoy preguntando para aquellas personas que sí cohabitan con más personas, aquellas mujeres que cohabitan con más personas, pensar en qué mensaje reciben de mí las personas con las que cohabito cuando yo decido compartir las obligaciones cotidianas y lo hacen y superviso y critico. Ujú. Sí, pues claro, nos regresamos al episodio uno, ¿Cuántas donde veces? te sientes insuficiente en el día. ¿Por qué? Porque todos los esfuerzos que realices no van a ser tomados en cuenta porque no se hizo de la manera exacta en la que esperabas que sucediera. Y me queda claro que es algo difícil, ¿eh? Es algo complejo de realizar de soltar. Vuelvo y vuelve mi insatisfacción, ¿no? Porque lo traemos muy interiorizado, o sea, está muy marcado en nosotros el hecho del deber ser en los momentos, ¿no? Y entonces, si no está perfectamente doblada, es más, conozco gente que hasta plancha las sábanas de su cama y que no puede haber ni una sola arruguita, ¿no? Entonces, sí, te dejo que tú lo hagas, pero te quedaron arrugas y yo aprendí que no, que cero arrugas, pues a eso me refiero con lo complejo, lo difícil, el poder aceptar una arruga en una sábana de una cama que siempre está sin arrugas, Ay, es aunque que uno esté frito. te pasas, me hiciste pensar algo así bien, bien radical. ¿Qué prefieres? ¿Una arruga en la sábana o una bolita de cáncer en tu seno? O sea, Es una arruga en la sábana. es que piensa esta pregunta. ¿Cuántas veces has dejado pasar tu chequeo médico solo porque estabas demasiado ocupada cuidando a los otros, planchando las sábanas, haciendo que las cosas salieran perfectas? Mm. Ay, es que cuando lo dices así, Monse, creo que es una manera muy clara de que nos vayan cayendo esos veintes, de que vayamos encontrando ese fondo que hoy estamos compartiendo con ustedes, de la importancia de saber priorizar esos esfuerzos o esa energía que uno tiene para el día a día. ¿Cómo debe de estar distribuida para que esto sea fructífero, principalmente para ti? Y vamos a decirlo así de trillado, o sea, no puedes sostener a alguien más si no estás bien sostenido tú primero, si no estás bien sostenida tú primero. Claro, Entonces, si partimos desde ese principio, tendríamos que caer un poquito en el yoísmo, déjame decirlo así, ¿no? Primero yo, después yo, y entonces ya puedo pensar en apoyar a los demás. porque fíjate, ¿qué cosas van a ser diferente ahora que un poco del cuidado que le das a otros lo redirijas hacia ti misma sin sentir que es yoísmo o egoísmo, ¿no? O esta otra pregunta, ¿cuántas mujeres conoces que son las que se encargan de sostener todo y pareciera que nadie sostiene ahí, nadie la sostiene? Porque justamente de esto se trata, ¿no? De poder generar un espacio en donde
mm, quepa la reflexión y que Octubre Rosa sea como un recordatorio del equilibrio, porque no solo se trata de revisar el cuerpo, sino también las formas en las que nos acomodamos, las formas en las que cuidamos, las formas en las que llevamos nuestra vida. Es decir, este mes, por eso me parece que es muy lindo el mensaje, como de manera colectiva hacemos campañas para hablar de esto, porque es un mes para que las mujeres revisamos cuáles son nuestras prioridades, incluso para poder entender que la prevención no es una tarea más en la lista, sino un acto de amor propio y colectivo. Y aparte, creo que hay un mensaje secundario muy bonito, muy potente y muy transformador. Al momento de tú voltear esa mirada a ti misma, las personas que caminan contigo, llámese amigas, llámese tus padres, llámese tus hijos, tu esposo, etcétera, con quien sea que tú convivas y compartas, van generando una percepción distinta y que creo que esa es la vía para la transformación, ¿no? Ya lo había dicho pero en otro episodio, la palabra Ujú. educa, pero el ejemplo arrasa. Entonces vamos transformando desde el ejemplo. Y cuanti más valioso si tú estás en una etapa de crianza, porque estás implantando ideas distintas del cómo hacer la vida en sociedad, de cómo hacerte presente saludablemente en la vida de quienes te importan. Claro, o sea, para hacerme presente en la vida de manera saludable en la vida de los que me importan, necesito regalarme un tiempo mensual para hacer un chequeo. Y que si en caso de que me toca ay, quiero decir una grosería, la pinche ruleta rusa de tener que resignificar eso de sí tener una bolita en el seno, me pase oportunamente y de manera preventiva a tiempo, cuando todavía hay un chingo de cosas que hacer. Comadre, me aventé 2 groserías el día de hoy. Nos pediste permiso para una, Monse, vamos a tener que editar esto, ¿eh? Oye, Pues pues, bueno, ajá, lo que callamos, la psicóloga. oigan, Harta historia, Monse. ¿No te costó trabajo elegir una? Yo quiero contar como 30. ay, yo les quiero contar algo. El día que, bueno, ¿puedo empezar? Sí, sí, dale. Em, les queremos contar algo, un poco cuando estábamos eligiendo cuál era el tema que nos tocaba o de qué queríamos hablar, que pensamos que pudiera ser de utilidad para que las personas tengan perspectivas diferentes acerca de los temas cotidianos. Le contaba yo no en que estuve en una charla con un grupo de mujeres por una institución pública acá en Pachuca, la próxima capital del mundo. Pachuca la Bella Airosa para capital del mundo. Bueno, y yo les ponía el ejemplo a este grupo de mujeres. Empecé platicándoles que ellas qué pensaban, imaginen la escena. Nos reunieron a las 10 de la mañana y pues yo me paro regularmente a las 8 más o menos y les pregunté, ¿cuántas cosas creen ustedes que yo tuve que hacer antes de llegar a esta conversación? Y fui enlistando cosas y fuimos haciendo como una lluvia de ideas. Creo que lo que callamos las psicólogas y lo que yo quiero decir hoy es esto. Hay un montón de cosas en las que mujeres de diferentes configuraciones podríamos coincidir. Y yo les decía un poco mi historia. Bueno, antes de venirme acá, tuve que dejar el desayuno preparado para las personas que habitan en mi casa, lavarle al perro, aunque esa podría ser la actividad de otra persona que le toca hacerlo en mi casa. Incluso dejé el baño lo más limpio posible sin agua, porque ustedes no lo saben, pero ahora se van a enterar de este chisme. En mi casa la loseta del baño es negra. Entonces, si ustedes no lo saben, yo les voy a decir, yo no, ¿qué pasa si no secas la loseta negra? No, pues se mancha. ¿Tú crees que yo me iba a poder ir a la charla pensando en que la loseta se quedó no húmeda, sin con gotas? Pues yo pienso que que si estás aprendiendo de deshacerte de tu carga mental, claro que sí. Así Ajá, la dejaste, Monse, te fuiste. ajá. Y voy a decir la última.
no conforme con eso, antes de irme, dejé hirviendo verduras, ¿no? Que si tu chayote, que si tu zanahoria, porque mi hija, la buena alimentación nutritiva que la familia debe de tener, debe incluir, por si no lo sabes, ahí te la dejo al costo, 5 porciones de vegetales en cada comida. Eso significa que en mi refrigerador yo debo tener prevenido cierta cantidad de kilos de estas verduras para que tengamos al menos, la neta nunca llego a 5, llego a 3 porciones de verduras en cada comida. Y además dejé la fruta picada para la colación. Las mujeres que estaban escuchando la charla, pues sí me creyeron y ellas me decían los ejemplos de otros, ¿no? Por ejemplo, tuve que dejar trapeado, por ejemplo, me tengo que parar a las 5 de la mañana para hacer un chorro de cosas, pero esa ya no la voy a decir porque vayas a decir, me estás espiando. Así que, No, yo no me sentí espiada porque me despierto 4:15, no algo o así. sea, yo tengo que confesar que cada vez que yo pienso en esa idea, te lo prometo, así te lo superjuro. Yo no entiendo de dónde sacas tanta energía para poder partir a las 4:15 de la mañana. Yo, la verdad que no podría. No podría. Pues es que estamos configuradas diferente, yo creo, porque a mí me cuesta trabajo desvelarme, siempre y cuando no sea para ir a una fiestecita, ahí sí lo logro. Me esfuerzo. Pues ya, Bueno, te ya, te toca, interrumpí. Ah, te ya. toca. Sí, Es que me quedé pensando entonces en esto, justo lo decíamos al inicio, ¿no? Cómo estas cosas que nos pasan son coincidentes en la mayoría de las mujeres en las diferentes configuraciones. Y tú hablaste del debería. ¿Tú crees que yo me debería de haber ido? Ay, tenía la palabra hace ratito exacta. Espero sí haberla dicho bien. Pero a lo que voy es como si no hubiera otra opción. Así lo entiendo. Como el deber ser dice que no te puedes retirar de tu casa sin tender la cama. No se pueden retirar, ¿eh? Esa es la verdad. ¡Ah! ahora, Sin barrer, sin trapear, sin ahora. ta, 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 ta. No, 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 yo tengo el antídoto. Por eso es que comúnmente, cuando siento que me estoy abrumando, bueno, ese es el tip que yo uso, te lo paso. Pongo el video de Julieta Fierro. De veras, pongo el video de Julieta Fierro y pienso, sí, sí pienso, ¿qué es más importante ahora? Y bueno, a lo mejor lo que no les dije fue el remate de esa historia, estas pequeñas ideas que yo pensé en voz alta en esa charla. El remate fue esto, que también tiene que ver con prevención y autocuidado. ¿Ustedes qué creen que hice? ¿Que hice eso? ¿O que dejé el baño sin secar? ¿Dejé el patio trasero sin barrer? Y dejé la fruta sin picar con tal de salir 10 minutos antes para que me diera tiempo de ir a la gasolinera y llegar con tiempo a la charla, puntual, sin irme estresada, rapidísimo, pensando con el corazón así, a ver en qué momento se me acaba la gasolina, porque ustedes no están para saberlo, pero ya no marcaba, o sea, eso significaba que solo me alcanzaba para llegar a la gasolina. Hay una gasolina y ya, ¿no? Entonces, ¿qué opción elegí? La neta, la segunda, porque yo no quería irme todo el camino sintiendo la presión de ver en qué momento se acaba la gasolina, llegar tarde, conectar. No. Entonces sí, sí me fui sin limpiar el baño, sí me fui sin lavarle el patio trasero al pequeño perrito Terrenator que vive en mi casa y también me fui sin dejar la fruta picada. La neta sí, porque pensé, esos 10 minutos que yo me hubiera tardado en hacer eso, son los 10 minutos que me di para pasar a la gasolinera, para llegar tranquila, tomándome un cafecito así bien relax y comenzar la charla desde una perspectiva más tranquila para mí. Así que sí, una muestra clara de la prevención y del autocuidado es que te revises cada mes. Con este sentido del reloj, hay un chorro de infografías en internet que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, eso lo dicen los especialistas, pero sí, sí es un acto de amor propio que te revises, pero también hay otras cosas que tú puedes hacer para que pienses que hay prevención y amor propio.
Bueno, pues hoy yo les quiero compartir que en lo personal es algo en lo que sigo trabajando. Sí me cuesta trabajo todavía soltar algunas cosas. Creo que lo hago de una mejor manera, pero específicamente lo que les quiero compartir es que algunas otras cosas las he soltado porque ya no ha habido remedio. En algún momento quedamos con Yare y yo en el acuerdo de que ella se iba a hacer cargo de, pues, de lavar la ropa. Esto fue antes de que entrara ella a la preparatoria. Ahora que está en la preparatoria, de repente está pues ocupada y no tiene siempre oportunidad de tener toda la ropa limpia. Y también es comprensible, ¿no? Tampoco quiero que ella vaya estresada por el mundo creyendo que si no hace la ropa, todo es un caos. Y entonces acá en mi casa, su casa, está el cuarto de lavado hasta la parte de arriba. En algún momento me ha tocado como subir y ver todo explotado, así. La ropa sucia así dentro del bote, pero lavó tanto mi hija preciosa que está el montón de ropa limpia y acá somos 5, entonces imagínense, ¿no? Las bolsas que compró mi marido para distribuir la ropa y que nos fuera más sencillo buscar, porque ni qué pensar de que nos dé tiempo para doblar a veces la ropa, pues rebosantes también. Entonces es como esa sensación de sube, ay, que me da. Pues opté por cerrar la puerta y bajarme. Ahí acabó, ahí se soltó, porque no sé si lo hice un día a las 5 de la mañana saliendo de bañar e ir a buscar un poco de ropa, si yo me ponía a organizar eso que me estaba causando muchísimo conflicto, pues seguramente ya no iba a llegar a trabajar, seguramente mis hijas iban a irse sin desayuno y algunas otras cosas, digo, y esto suena muy dramático porque probablemente no los preparo yo sola, porque si mi marido me escucha decir que me cuelgo santos que no me tocan completos. Entonces, este soltar como no hay opción es algo que me ha ayudado. A veces la energía realmente ya no me da. O incluso voltean mis hijas y me dicen, a ver, mamá, si tienes tanto trabajo, ¿por qué no dejas eso y te sientas y terminas lo que es importante ahorita? Entonces, todos estos comentarios se han ido sumando. No puedo hablar de una historia de éxito aún en ese sentido, pero ahí voy caminando para allá. Pues no estoy de acuerdo contigo porque yo escuché dos historias de éxito. La primera es que tú priorizaste tener energía para otras cosas que van a trascender más, como por ejemplo ser una mamá tranquila para tus hijas y tener tiempo quizá para descansar un poco. No importa si hay una explosión en el cuarto de lavado. Como que priorizaste, eso es una historia de éxito. Y la otra es, qué bonito mensaje o qué bonito regalo te hacen tus hijas, que te dicen, no, eso no es tan importante, es más importante lo que te llena, lo que te gusta, lo que te da tranquilidad. Así que sí, yo creo que vas avanzando, pero bueno, tengo esta idea. Sí, y más lo pensé como no un éxito completo, ¿no? Porque me queda claro que todavía me faltan como algunas cosas que trabajarle, pero al final del día, pues siempre va a haber qué cosas Bienvenida. trabajar, ¿no? Entonces, sí, tienes razón, ahí van sumándose poco a poquito. Eh, Pensaba una idea, incluso, ay, ah, perdóname, dale. pensaba una idea como, hay algunos grupos de autoayuda que inician sus sesiones semanales diciendo, buenas tardes, mi nombre es Monse y soy una Ujú. sobrecargadora mental. Así que sí, te entiendo totalmente. También me he sentido en muchas ocasiones esta como chispita que cuesta, ¿no? Y que pareciera que vamos coleccionando ciertas medallas y que a veces, de vez en cuando nos visita quizás esa pregunta de, ¿neta vas a poder vivir con esto? ¿Neta, Montserrat, te vas a ir a dar la charla con 10 minutos antes? Pensando que quizás cuando regreses, la casa, cuando abres la puerta, va a oler
al orín del perro porque no dejaste limpio y en vez de oler a pinol, va a oler a orín. Sí, sí te entiendo. También he tenido que cerrar algunas puertas y elegir el otro camino. Pensaba, Y es que, tengo, ay, perdón. tú, Es que estoy pensando en otra idea porque también son muy fans acá en mi familia de mandarme a veces TikToks o memes de que, ¿cómo piensa que mi mamá que las visitas llegan o hacen cuando entran a nuestra casa, ¿no? Y de que agachándose y volteando a ver si dejaste mal estirada la cama o no barriste bien debajo de la mesa y cosas así que les da mucha gracia a ellos mandármela. Me tocó hace no mucho que les digo, yo estoy soltando y entonces pues solté y la casa era un desorden, de verdad un desorden, porque yo tenía que trabajar y entonces tampoco me gusta tener a mis hijas en las pantallas todo el día. Y dije, ¿por qué no? Pues les presto harina, o les doy maicenita, o les doy arena Kinet para que estén entretenidas, se estimulen sensorialmente, la pasemos ameno todos, y pues ya se imaginarán aquí todo explotado. Y luego, pues entre las ocupaciones, no hubo tiempo de recoger. Y al otro día que recibimos visita inesperada. Yo quería que me tragara la tierra. O sea, me daba de verdad algo, porque, ¿por qué lo estoy platicando? Porque a veces nosotros vamos trabajando como con esto del decir suelto, la perfección no es lo que yo estoy buscando, pero viene un tercero y, y señala, apunta, juzga, observa. Y mi marido y mi hija dirán, ay no, eso solo existe en tu mente a través de estos memes que les decía como muy de reírse, pero no, hay veces que tú lo alcanzas a ver, ¿no? Incluso en los comentarios de los otros. Entonces, con esto que platico, tengo la intención de que nos demos permiso también de respetar al otro, cómo hace, cómo tiene. No sé, no sé. No es que yo quiera fomentar el desorden, ¿eh? no, no, Quiero ser no. muy puntual con eso. Es que hay un límite para todo. Yo me hiciste pensar en otro video, igual te lo voy a mandar para que se los regreses, en el que dice, bueno, no, para que lo compartan, la neta. Si tú fuiste a una casa de visita y la viste sucia, no regreses, porque entonces fuiste a criticar y no a compartir. Así que, Órale. ujú, así pasan las cosas. Pues, comadre, creo que ya se nos acabó la etapa de eh, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Mi nombre es Monse y soy una sobrecargadora mental. Ya se nos acabó. Vámonos con nuestra siguiente sección, si te parece bien. Muy bien, vámonos. Red Red flag, flag, tú. red flag emocional. Uy, Y bueno, si ustedes el día de hoy estaban esperando red flag que nos hablaran de identificar esa carga emocional, pues te las debemos y no, porque en el transcurso del episodio hemos venido diciendo estos puntos que son importantes a tener en consideración. Hoy queremos aprovechar este octubre rosa para dejar sobre la mesa esas red flag, esos factores de riesgo no modificables en el cáncer de mama. Uno de ellos es tener más de 50 años. el otro es tener historial familiar en relación con este padecimiento. Una menstruación temprana y una menopausia tardía. Y si ustedes necesitan más información acerca de estos datos que son médicos, este es el mensaje que ustedes estaban esperando para justamente hacer este chequeo del que estamos hablando. Así que corran, investiguen, hablen con sus doctores, con sus doctoras acerca de lo que para ustedes podría ser bien ahora. Como última red flag, vamos a dejar solamente esta idea ahí en el tintero, porque miren, la prevención no es algo que hacen de manera individual las mujeres. Entonces, hay una red flag que tenemos que compartir o que mencionar.
Cuando las empresas hacen campañas rosas, pero que en realidad no ofrecen permisos para estudios médicos o para espacios de bienestar. Pues ya, esta vez hablamos de la red flag, que les recuerden que este es un buen momento para poder cuidarse. Todas renunciando mañana. Ah. Y pues ya llegó el momento también de dejar estas luces encendidas. Luz número 1. Aléjense del sedentarismo. Hay que estar activas, hay que ponernos las pilas en ese sentido de la movilización. Y pareciera que es contraproducente y pareciera que es paradójica esta luz que nos ofreces. Pero a veces podemos comenzar con pequeñas actividades cotidianas que te ayuden a sentir que tu cuerpo se mueve. Poco a poco vas a ir ganando esa energía. Y es que, caray, es paradójico, pero sí, entre más actividad física tengas en la que muevas de manera vigorosa tu cuerpo, vas a sentir un poco más de energía. Siempre se comienza por tener un par de tenis que te sean cómodos y caminar al menos una cuadra. Oye, está bien bonito porque luego uno va pensando que conforme va creciendo, esto es algo que pues que se da menos porque puedes ponerte en riesgo, ¿no? Una caída ya a tus años, a mis años, es complicada. Y me hiciste acordarme de que hay personas que intencionan espacios para gente adulta o gente mayor con ejercicios muy adecuados o muy pensados, de manera que te mantengan activa y que salvaguarden si tú eres de esas mujeres que de pronto les da un poquito de miedo o les da un poquito de temor. Además, si lo pensamos como una actividad de mediano o largo plazo en nuestra vida, esto se convierte en un factor de protección general, porque uno de los factores que, fíjense, se vuelve riesgo es perder masa muscular. Eso, cuando las personas vamos perdiendo masa muscular, vamos perdiendo fuerza, salud, vigorosidad, movimiento, la capacidad de sentarnos o pararnos, como esto que tú nos decías, ¿no? Así que, bueno, movernos un poco le ayuda al cuerpo en general. Luz número 2. Reduzcan en la manera de lo que para ustedes sea posible el tema del tabaquismo y el alcohol, porque esto se convierte en un factor de riesgo muy importante, pero la buena noticia es que es algo que nosotras podemos modificar, así que, no sé, el día de hoy les quiero regalar esta idea. Existe algo que se llama el trago responsable. Si tú la próxima vez que te vas de fiesta, así como esta persona que está acá, recuerden que si toman un vaso de algún destilado o de algún copetín, alguna bebida espirituosa, lo intercalen con una bebida o con un vaso de agua, es decir, una bebida, un vaso de agua. Esto reduce mucho el impacto que puede tener en tu cuerpo y te ayuda a tener menos cruda al otro día. Y luz número 3, el sobrepeso y la obesidad. Ya nos hablaba Monse hace ratito de la importancia de estar cuidando esto que consumimos. Y aquí una idea que a mí me cambió la vida fue el hecho de no ver esta alimentación como una dieta, sino como un estilo distinto de vida, ¿no? Un estilo distinto de alimentación donde sí quiero mantenerme sano, donde la porción que come mi vecina, o sea, no es como de, ay, sí, la dieta de la luna, pásamela y la compartimos todos, porque las necesidades y los requerimientos de cada cuerpo son distintos. Incluso tengo esta idea de que cuando tú acudes con un especialista en este sentido y que asume su labor con responsabilidad, te manda incluso a hacer un chequeo médico para poderte ofrecer un plan alimenticio acorde a las necesidades específicas de cada persona. Pues ya, comadre, se acabó octubre y también el capítulo. Y hoy quiero dejarles esta idea. El día de hoy dedicamos el red flag y las luces justamente a esto que tiene que ver con la prevención del cáncer de mama. Así que ya, córranle ahorita, bájense una infografía, vean un video en el YouTube, busquen en el TikTok cuáles son los pasos que tienen que hacer para poder revisarse. Vayan con su médico y bueno, si tienen dudas médicas
seguramente que van a encontrar a un profesional especialista dándoles ideas. Yunman, gracias. Gracias a ti, Monse, gracias a todos. Pónganse crema. Esto fue Me lo dijo mi terapeuta, donde lo que sientes sí se platica. Nos escuchamos en el próximo episodio. Mientras tanto, duerme. Respira, Llora si te hace falta. ríete mucho, No te compares. pide ayuda, Pon límites y ponte crema. toma agua y recuerda que ya eres suficiente. Es todo. ¡Nos vemos! Adiós. Esperen. Nos faltó pasarles el disclaimer. Este podcast está creado con fines informativos y de reflexión personal. Aunque somos psicólogas profesionales, el contenido que compartimos aquí no sustituye un proceso terapéutico personalizado, ni representa una consulta clínica. Si estás atravesando una situación que afecta tu bienestar emocional, te recomendamos buscar acompañamiento profesional directo. Recuerda, pedir ayuda es un acto de valentía, no de debilidad. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.